Leer las Sagradas Escrituras para venir a la meditación de la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 11. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo, todos ustedes, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Siempre, hermanos, acordándonos, ¿verdad? Como dice la palabra, de todos los encargos que Dios nos da, ¿verdad? Que dice la palabra que seamos temerosos de Dios, ¿verdad? Para que seamos sabios, ¿verdad? Tenemos que ser sabios. La palabra dice, sean sabios, ¿verdad? Y no sean insensatos. Para ser sabios tenemos que ser temerosos de Dios, y ser temeroso de Dios es guardar los mandamientos, hermano. Y si guardamos los mandamientos, tenemos todo a nuestro favor, ¿verdad? Acuérdese usted, hermano. Y mire, le voy a recordar, ¿verdad? Para que nos ubiquemos. Porque mire, hermano, usted sabe que la palabra de Dios dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y de esos muchos llamados, oiga bien, las iglesias están llenas. Y nadie sabe que Dios, o sea, nadie pues se ocupa pues en meditar en las cosas de Dios, ¿verdad? O sea, en escudriñar las Escrituras y en atesorarlas, y como dice la palabra, ¿verdad? Y en saberlas, pues, en saberlas, ¿verdad? Para hacer lo que es conveniente, como aquí dice. Mire, fíjense que la palabra de Dios dice, hermanos, si guardares todos mis mandamientos que yo te prescribo hoy, todos los días de tu vida, yo te daré paz y largura de días. Usted sabe que esa es una promesa y una condición, que guardemos los mandamientos y Dios nos va a bendecir. Vale, y entonces dice la palabra
que guardemos, dice, la fe. La fe, hermanos, es obedecer el Evangelio. Que guardemos la fe, dice, porque la fe tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos va a dar las promesas que Dios ha prometido a los que temen su nombre en esta vida, y en la otra nos va a dar la vida eterna. O sea, lo que yo estoy tratando de explicar, hermanos, es que hay una condición, hay una promesa y hay una condición. Si guardamos los mandamientos, dice, ¿verdad? También al Señor le dijeron, ¿qué haré para ser salvo? Y el Señor le contestó, ¿verdad? Acuérdense a la parte aquella donde dice el pasaje del joven rico, ¿verdad? Le dice, ¿qué haré, Señor, para heredar el reino de los cielos? Guarda los mandamientos, le dijo el Señor. Si quieres entrar en la vida, le dijo, ¿verdad? Así le dijo, guarda los mandamientos, le dijo. Es que, mire, hermano, es que eso es todo, hermano. Guardar los mandamientos en todas las promesas de Dios, y guardando los mandamientos vamos a obtener todas las promesas de Dios. Y la salvación, ¿verdad? Que es lo primero. Por eso dice la palabra en aquella otra parte, ¿verdad? Que dice, buscad el reino de Dios primero y su justicia. Y después Dios sabe que tenés necesidad y te va a dar todas las cosas, ¿verdad? Que necesitas. Todas las cosas que te pertenecen, ¿verdad? Dice la palabra, hermanos, por añadidura, dice la palabra, ¿verdad? Que le van a dar todas las cosas. Entonces, hermano, lo que quiero que entendamos los evangélicos es que tenemos que guardar los mandamientos para todo. O sea, para salvarnos, para ser hijos de Dios, para ser sabios, para que Dios nos libre de todo problema, para que seamos santos, para que seamos justos, para que seamos hijos de Dios. Tenemos que guardar los mandamientos en todo, ¿verdad? O sea, pues mire, que cuando nosotros somos hijos de Dios, alcanzamos todas las promesas, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a meditar en esta porción bíblica. Hemos leído, hermanos, en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y hemos acá, hermanos, encontrado, pues, una parte que es bueno, pues, meditar en ella, ¿verdad? Porque, a la verdad, hermanos, los evangélicos de evangelio diferente, ellos no meditan, pues, en las cosas de la Escritura, porque ellos oyen la predicación del pastor y el pastor no les dice cosas pues de someterse al mandamiento, porque el mismo pastor dice, hermanos, que nadie cumple, pues, y él les enseña, como dice la palabra, les enseña cosas diferentes, evangelios diferentes, mentiras, engaños, y él no los ubica, tanto porque él no sabe las cosas de Dios y tanto porque a él no le conviene, ¿verdad? Porque al predicar la palabra verdadera, entonces ya no vamos a andar pues lucrándonos, ¿verdad? Porque los que se lucran, como dice la palabra, ¿verdad? Que dice que estos pastores toman como fuente de ganancia el evangelio y como mercadería las ovejas, ¿verdad? Nosotros, como predicamos la verdad, pues no cobramos, ¿verdad? Entonces, tenemos pues, hermanos, que saber todas estas cosas, ¿verdad? Que por esas razones tenemos pues que meditar en las cosas, ¿verdad? Que están explicadas en la Escritura y que tenemos que saberlas. Mire, hermano, y yo siempre les recuerdo estas cosas para que vean pues que ahí está escrito. Mire, el Señor Jesucristo le dice a aquellos saduceos que le fueron a preguntar, porque ellos no creían pues que había espíritu, ¿verdad? Y por contradecirle o por encontrar alguna apoyo pues en la idea de ellos, llegan y le dicen al Señor, el Señor le dice, Moisés le dice, nos escribió
que si se casaba el hermano mayor y si moría sin tener hijo, que el hermano que le seguía tomara la esposa de él para que levantara descendencia a su hermano, ¿verdad? Y hubo entre nosotros, ¿verdad?, 7 hermanos, y tomó esposa el primero y murió y no dejó familia. La tomó el segundo y murió y no dejó familia. Y así el tercero y todos y ninguno dejó familia. En la resurrección, pues, le dice, ¿verdad?, ¿de quién será esposa esa mujer, ya que los 7 la tuvieron? Entonces él pregunta, ¿verdad?, que insensata, pues. Entonces el Señor les dijo, le explicó, ¿verdad?, y después les dijo la razón que yo les quiero decir, ¿verdad?, que es bueno pues saberla. Bueno, él le explicó, mire, le dijo, en la resurrección, le dice, y allá, ¿verdad?, en el reino de los cielos, no se casan ni se dan en casamiento, porque son como ángeles, le dijo él, ¿verdad? Los ángeles no se casan, ¿verdad? Entonces eso ya no cuenta, ¿verdad? Lo que cuenta es obedecer la palabra acá. Y le dijo, ustedes erran porque ignoran las escrituras. Eso es bueno saberlo. Todo aquel que se equivoca o que entiende mal las escrituras o que la escritura no la necesita o no la ocupa para orientarse, sino que de la mente le vienen las ideas, ¿verdad? Ese va a errar porque él no sabe las escrituras, o ese va a pecar, pues, porque no sabe las escrituras. ¿Y qué en la escritura están los mandamientos? Ahí están todas las cosas que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Pero si alguien no las entiende o no las sabe porque no se interesa en leerla, pues él va a errar, él va a pecar y él está destinado pues a condenación, porque la palabra dice que seamos sabios, y si no es sabio no se va a salvar. Y oiga esa palabra cómo nos ubica. Ustedes erran porque ignoran las escrituras. Esa es parte fundamental, que aquel que ignora las escrituras o que no sabe las escrituras, pues va a perecer o se va a condenar, ¿verdad?, que es igual. Pero aquel que sabe las escrituras, ese se va a salvar. ¿Por qué? Porque si sabe las escrituras, es porque Dios le ha dado sabiduría para que la sepa. Y si la sabe, él va a aprovechar ese saber y va a andar haciendo las cosas, como dice la escritura, para ser agradable a Dios. Y Dios, ¿verdad?, lo va a ayudar o le va a dar todas las promesas, ¿verdad?, que Dios ha prometido a los que temen su nombre, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero para saber las escrituras tenemos que obedecer los mandamientos. Y acuérdense usted que estos saduceos, ellos no obedecían los mandamientos. Está como los fariseos también, ellos no obedecían los mandamientos. Y todos los que no obedecen los mandamientos no entienden las escrituras. Así como los evangélicos de evangelios diferentes que no obedecen las escrituras, no guardan los mandamientos, pues ellos no saben las escrituras, no las pueden entender. Y está escrito acá que dice que los que son insensatos o los indoctos, ¿verdad?, no pueden entender las escrituras. O sea, que si una persona es pecador, es indocto, es insensato, ¿verdad? No tiene parte con Dios y él no tiene, pues, permiso, ¿verdad?, o no tiene acceso, pues, a entender las escrituras. Está prohibido. La palabra dice que tiene que ver el necio, dice, ¿verdad?, en mi ley, y el insensato y mis mandamientos. Nada tienen que ver ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a meditar, hermanos, en el versículo 9. En el versículo 9 vamos a meditar en esta parte, hermanos, que es muy importante, ¿verdad? En el versículo 9 dice, como Pablo está pidiendo, dice, en oración, dice, bendiciones, ¿verdad?,
para nosotros, para el pueblo, dice Pablo, para todo el pueblo. Él pide pues bendiciones, le pide a Dios, ¿verdad? Que ayude al pueblo. Y él aclara y dice, y esto pido, dice, en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esta es una parte que quiero que veamos, y hay otra parte que sigue, ¿verdad? Dice Pablo, esto pido, dice, en oración, ¿verdad? Que Dios les dé, dice, que Dios les dé que vuestro amor, dice, abunde más, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Bueno, yo pido, dice, que el amor de ustedes, que Dios les dé, ¿verdad? Que el amor de ustedes abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Mira, bueno, estas cosas son muy importantísimas, fíjense en el Evangelio, pero los evangélicos de evangelio diferente, para ellos lo más importante es andar pues orando para que Dios les dé una refri, para que Dios les dé un carro, para que Dios les aumente el sueldo o les prospere el negocio o les dé sanidad, pero ellos no oran para que Dios les dé sabiduría, ¿verdad? Bueno, ahora bien, dice acá, hermanos, que pido, dice, en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia. ¿Por qué quiero explicar acá, hermanos? Porque dice que el amor de ustedes abunde más y más, ¿verdad? Y dice en ciencia y en todo conocimiento. Esto es importante que lo analicemos, ¿verdad? Fíjense, hermano, que dice la palabra, hermanos, oiga bien, acuérdense que el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Quiere decir que el que ama al Señor tiene que guardar los mandamientos. Y dice, ahí mismo, seguido dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. ¿Verdad? Entonces, dice también, hermanos, en primera de Juan, capítulo 5, dice que el amor de Dios el amor a Dios es guardar los mandamientos. Y guardar los mandamientos es el amor a Dios. Así dice también, ¿verdad? En segunda de Juan también, versículo 6, dice así también, lo mismo dice. Vale. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque aquí lo que dice, hermanos, es que Pablo pide que el amor de nosotros abunde más y más en ciencia. Ahora bien, o sea, para entender esto necesitamos ubicarnos en la Escritura. ¿Qué dice Pablo? Dice Pablo que amemos a nuestro prójimo. ¿Verdad? Que amemos a nuestro prójimo. Porque si amas a tu prójimo, dice, no vas a pecar contra él. Entonces esto nos va ubicando que el amor al prójimo es guardar los mandamientos de Dios, y el amor a Dios es guardar los mandamientos de Dios también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería entonces, ya ubicándonos en la práctica, cómo sería entonces el amor? Vale. A veces los evangélicos de evangelio diferente oyen estas cosas y el pastor les dice que tengan amor, y ellos dicen que sí, que tienen amor y que ellos pues quieren allí a alguna persona, sienten ellos afecto por alguna persona y se conmueven ellos, ¿verdad? Y quieren amar a alguien. Pero como son malos, la palabra se dice que cualquiera que es pecador es malo, dice, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer vos lo bueno, dice, siendo malo, dice, ¿verdad? Entonces ellos, como son malos, siempre hacen que tienen aprecio por una persona o afecto por alguna persona, pero a otra le desean el mal. Entonces no se cumple lo que dice Pablo, ¿verdad? Que si amamos al prójimo no vamos a pecar contra él. ¿Qué quiere decir? Que si esta persona obedece, aborrece a otro y
y le tiene afecto a otro, o ama a otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Dice el Señor, nada has hecho, dice, no hacen así, pues los incrédulos, pues dice que aman a una persona y a otra le hacen el mal. O sea, ¿verdad? Tenemos que ser parejos, ¿verdad? Tenemos que hacer el bien a todos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero? A lo que quiero pues sí, a entender qué es lo que quiero, ¿verdad? Yo explicarles, ¿verdad? Que a qué queremos llegar, ¿verdad? A entender. Miren, la palabra, pues, como dice que el amor a Dios es guardar los mandamientos, entonces guardemos los mandamientos y tenemos amor para Dios y para el prójimo. ¿Y cómo es que se cumple allí el amor? Dice la palabra en otra parte, Pablo dice, ¿va? El amor, dice, no tiene envidia. Vamos allí, ¿verdad? Ubicándonos. Bueno, si yo tengo amor, yo no voy a tener envidia, ¿va? No voy a envidiar allí al compañero, ¿verdad? Que el amor no, dice el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, el amor no hace cosas malas, el amor, y van mencionando todos los pecados, ¿verdad? Que dice, el amor pues no hace ningún mal. O sea, que el que obedece a Dios, se cumple el amor en él, porque él obedece todas las cosas buenas y en su corazón no ha salido ninguna cosa mala. Entonces en él se cumple el amor, pero el amor se cumple guardando los mandamientos, porque veamos una cosa, en la práctica, ¿verdad? Si una persona es buena gente, porque hay muchas personas buena gente, ¿verdad? Y le hacen un bien a este, le hacen un bien al otro, pero es buena gente, pero es adúltero. Él tiene un montón de novias, ¿verdad? Y parece que no hace mal, ¿verdad? Pero es pecado, ¿se da cuenta? Es pecado. Toda persona, para no ofender a Dios, tiene que tener una sola esposa. El hombre bueno, él regala y sí que hace favor a todos, ¿verdad? Y no le hace mal porque él no tiene mal corazón, pero es adúltero. O sea, a lo que yo quiero llegar es pues que las personas en la incredulidad cualquier pecado hacen, aunque sean buenos. Aunque sean buenos en parte, se llamaría eso, ¿verdad? Porque no son buenos completos, ¿verdad? Son buenos en parte. Pero como la palabra dice que si alguien se quiere salvar, tiene que guardar todos los mandamientos, pues no va a andar en parte. Entonces, para ubicarnos, ¿verdad? Que la palabra que dice aquí Pablo, que Pablo pide que nuestro amor abunde más en ciencia y en todo conocimiento, aquí nos vamos a trasladar entonces a esa explicación que Pablo da, que dice bueno, como si obedecemos los mandamientos, tenemos amor. Pues este amor, ¿verdad? Que tenemos de obedecer a Dios, que abunde más en ciencia. Ciencia, hermanos, ya es, hermanos, que vamos a investigar mucho en las Sagradas Escrituras. Vamos a trascender, ¿verdad? Cualquier idea, ¿verdad? Y vamos a llegar a un conocimiento profundo de las Escrituras, y dice, ¿verdad?, que abunde más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice así, mi hermano, que Dios a sus hijos les da sabiduría en toda ciencia. Eso es igual a esto que estamos viendo acá. Dios le da a sus hijos sabiduría en toda ciencia. Así dice. Y dice que el que es hijo de Dios, dice que le pida sabiduría a Dios, que Él se la da en abundancia. ¿Se da cuenta? Y dice también la palabra de Dios, ¿quién como el que sabe? Dice dos cosas, dice una, ¿quién como el sabio? Dice, ¿verdad? Y en otra dice, ¿quién como el que sabe todas las cosas? O sea, ahí se le va pues dando esa gran relevancia, ¿verdad?, a aquella persona que ha crecido, ¿verdad?,
como dice Pablo, en ciencia y en todo conocimiento. Y esto, hermanos, es igual a aquella parte cuando dice Pablo, yo pido por ustedes, dice, en oración, que Dios les dé, dice, conocimiento en Él, ¿verdad? En Él, que sepan, dice, cuál es la profundidad, cuál es lo ancho, cuál es lo alto, ¿verdad? Y que para que lleguen a ser un varón perfecto, dice, a la estatura de Cristo. ¿A qué se está refiriendo Pablo ahí? Cuando dice que Dios nos dé sabiduría para que conozcamos, dice, la profundidad. Eso quiere decir, hermano, que conozcamos todas las cosas que Dios ha escrito para nosotros, ¿verdad? Todas las cosas que Dios nos ha prescrito, dice la palabra, ¿verdad? Que las sepamos todas y que conozcamos, y Dios nos da el conocimiento Dios nos da, hermanos, el conocimiento de todas las cosas, pues, que Él, ¿verdad? O sea, de los misterios, de todo lo que Él, pues, nos ha dado, pues, a que nosotros, pues, vamos a ejercer. Dice la palabra, hermanos, en Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros, para que las pongamos por obra nosotros y nuestros hijos. ¿Por qué le digo esto? Por esta parte que estamos viendo, que Dios nos ha permitido que nosotros entendamos todas las cosas que Dios nos ha prescrito, que son las reveladas para nosotros. Hay cosas que están escritas que no están reveladas y que no las podemos entender. Esas no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios, y no nos preocupemos por eso. Nosotros preocupémonos por las reveladas, las cosas que podemos, que están claras, pues, que podemos entender, ¿verdad? Y que Dios las prescribió para nosotros, ¿verdad? Entonces Dios, eso es lo que pide Pablo, que conozcamos toda esa gran diversidad de misterios, de mandamientos, de cosas que Dios preparó para nosotros, ¿verdad? Y que tenemos que saberlas y aprenderlas, y eso es lo mismo que dice, ¿verdad? Que es conocer lo profundo, lo ancho, lo alto y todas las cosas para llegar a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Eso quiere decir, hermano, que vamos a llegar a un conocimiento pleno, así dice la palabra también en otra parte, un conocimiento pleno de todas las cosas que Dios nos ha mandado que entendamos. Esto, hermanos, es importante para todos los evangélicos que son, pues, pueblo de Dios, ¿verdad? Cualquiera, pues, que no llegue a estos conocimientos no va a poder ser salvo. Pero para llegar a estos conocimientos, lo que vamos a hacer es no pecar, hermano. Porque si peca, nunca va a poder llegar a tener conocimiento en la palabra de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor.